Vamos a ir al mensaje. Lleva por título: Dios no ha terminado su obra en mí. ¿Por qué no lo dice conmigo? Dios no ha terminado su obra en mí. Es importante que siempre lo hagamos personal. O sea, esto me pertenece, es para mí. Dios me está hablando a mí. Dios quiere ministrar nuestra vida. Y vaya conmigo a lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Nos dice esto: estando persuadidos, o sea, nosotros tenemos que autoconvencernos de esto, que el que comenzó en ustedes, dice el apóstol, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos de estar convencidos que el que comenzó en nosotros esa buena obra la va a perfeccionar. Pero cuando uno escucha esta porción de las Escrituras, nos podemos dar cuenta que tal vez no es una realidad en mi vida, podría decir alguien. Pero ¿por qué yo no lo veo en mi vida? ¿Por qué yo no veo que se está perfeccionando? Tal vez alguien puede decir, se está empeorando. Y si somos muy nicas diríamos, está empeorando el asunto. ¿Verdad que sí? Se está poniendo peor todavía. ¿Podría decir eso a alguien? Y tal vez es cierto, pero quiero darle algunas aseveraciones que le van a ayudar a aclarar estas ideas. Y la primera es que la madurez de un cristiano, la madurez cristiana, es un proceso. Por favor, diga conmigo, proceso. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. De repente usted era una persona muy mal hablada, que decía muchas palabras inapropiadas, incorrectas. No es que al siguiente día usted se levanta y ya todas esas palabras ya se le salieron. No, están ahí y vamos a irlas cambiando un paso a la vez porque estamos en un proceso. Entonces la palabra clave en esto es proceso. Otra aseveración importante: la restauración de nuestras vidas también es un proceso. La restauración lleva su tiempo. Yo conocí a personas, cuando era un discípulo del pastor David, el pastor David tenía la sana costumbre de quedarse y escuchar a las personas. Entonces, mientras habían personas, yo estaba ahí, esperando que terminase. Y estaba cerca para escuchar las conversaciones. Y el pastor David lo permitía, obviamente, para que aprendiese. Y habían personas que le decían, pero es que yo quiero que ya mi esposa me perdone. Yo quiero que ya mi familia me perdone. Entonces el pastor David le decía, esto es un proceso. No es de la noche a la mañana. Tenemos que ir metidos en ese proceso. Y no debemos de cansarnos de estar ahí esperando lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Quiero ponerle un ejemplo del pueblo de Israel y vaya conmigo a Números capítulo 14. Le hago el contexto. El pueblo de Israel está frente, en este momento, está frente a la tierra prometida. Envían los espías, 2 espías, uno de cada tribu, donde estaba Josué, hijo de Nun, y también estaba su compañero, Caleb. Pero 10 le llegan con malas noticias y solo 2 hablan a lo que Dios les había mandado. Todos se meten en pánico, se meten en temor. Y vean lo que dice el versículo 3. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían, designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Le voy a decir algo, qué miedo da eso. Cuando uno escucha a alguien decir, regresemos a la esclavitud. Y ese es el caso de muchos cristianos. Estos son los tipos de aseveraciones que hacen. Dicen cosas como, ¿por qué cuando estaba en el mundo me iba mejor? O por ejemplo, ¿por qué ahora que busco al Señor resulta esta enfermedad? Eso dijo una persona que le diagnosticaron cirrosis
después de como 30 años de alcohol, entrega su vida a Cristo. Y entonces, ¿por qué ahora? No es que ahora, 30 años de alcoholismo es el resultado de lo que hoy está padeciendo. Pero, ¿sabe? No tiene sentido decir, estaba mejor antes. Si yo me pongo a evaluar mi vida antes, yo me entregué a los 14 años a Cristo. Un día mi esposa me dice, pero cuando vos hablas de esto, ¿a qué te referís de donde Dios te sacó? Y le quiero decir algo. Mi abuelita, a la edad de 10 años, mi abuelita materna, que era una mujer de Dios, ella pudo notar en mí un problema en mi corazón. Ella notó que yo tenía odio en el corazón. Imagínense a un niño de 10 años diciéndole, esto le dije una vez, yo los voy a matar, abuelita. Y me dice ella, no hables así, no, yo los voy a matar. Y escuche, y si necesito dinamitarme, así será. Escuche. Ella me dice, hijo, no hable de esa manera. Ahora, si alguien lo dice y luego se le olvida, pues yo llegué a los 14 años con ese mismo sentimiento. Eso era algo que yo tenía en el corazón. Y recuerdo un día, en la iglesia no teníamos sillas como esta, sino que eran bancas. Y esos martes de oración, estaba arrodillado un día y le dije, Señor, yo no quiero sentir esto en mi vida. No quiero tener esto en mi corazón. Imagínense que días antes había tenido una pelea con un amiguito, con un amigo, ¿no? También era otro adolescente. Y no recuerdo cómo transcurrió la pelea, solo recuerdo cuando terminó la pelea. Ahora, no es que no me acuerdo ahora, le estoy hablando que cuando empezó la pelea me acuerdo y cuando me quitaron de encima de él. Toda la pelea no me acuerdo de nada. Y me dice uno de mis amigos, estás loco, lo que querías hacer, matarlo. Y digo, pero si yo ni cuenta me doy. Estaba hasta perdiendo la razón de lo que tenía por dentro. Así es que nacen los psicópatas y los que matan. Esa es la manera. Cuando estaba de rodillas en esa iglesia, en esa banca fría, le dije, Señor, sácame esto. Sentí como que me salió, mire, literal, esto es lo que yo sentí, como un humo negro que me salió del corazón. Y ese día, desde ese día, nunca más, hasta el sol de hoy, volví a tener una pelea. Y nunca más volví a experimentar esa sensación. Pero estuve ahí, arrodillado muchas veces, pasando ese proceso. ¿Cómo voy a decir, me quiero regresar a esa vida? Cuando escucho, por ejemplo, escuchaba compañeros de trabajo que cuando llegaban a la casa tarde, que la esposa los recibía y le decía, ¿de dónde andabas? ¿Con qué mujer? Y yo le decía, no, pero era cierto, y andaba con una mujer. Un día se me descarga el teléfono, eso casi nunca me pasa, pero ese día me ocurrió, se descargó el teléfono. Y cuando llego a casa, mi esposa me dice, ¿y qué te pasó? Porque llegué tarde. Y le digo, se me descargó el teléfono, bendito sea el Señor. Yo creí que te había pasado algo, ya estaba preocupada porque llamaba y solo salía el buzón. ¿Qué pasa cuando uno está en Egipto, en el mundo? ¿Con qué mujer andaba? Y con qué, a ver, déjame revisar el teléfono. ¿Ah? ¿No es lo que ocurre? Están dudando, ¿y con quién estás chateando? ¿Con quién te estás escribiendo? Recuerdo en una ocasión que una persona empezó a escribirme, me dice mi esposa, unos poemas de amor, eran unos testamentos por chat, y le decía, mi amor, conteste usted, y le contestaba a mi esposa, le saluda a la pastora Carolina, este es mi número, escríbame, nunca le escribió, pero imagínense, ¿con qué es esta mujer y qué le ha dicho? Yo no le he dicho nada, pero eso es lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo uno va a querer lo que está en el mundo cuando puede tener lo que Dios tiene planificado para nuestras vidas? ¿Me dice amén a eso? Entonces hablemos hoy de 5 principios que nos van a recordar, que necesitamos recordar de los procesos que Dios tiene en la vida del ser humano. Vamos al primero. Número 1. Para Dios no hay un caso imposible. Si usted está creyendo que su caso particular, eso es imposible, pastor. Dios ya se aburrió de mí, dicen algunas personas. Permítame decirle esto.
Eso es falso. Dios no se ha aburrido de usted. No. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá? Voy a hacerla bien clara, porque en la segunda reunión hice la misma pregunta y varios me dijeron amén. ¿Cuántos de los que estamos acá llegamos a un punto que decimos, ya no quiero saber nada de mis hijos, y los corremos de la casa y les cerramos la casa y los dejamos en la calle? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿En serio? ¿Usted se aburre de sus hijos? ¿Que los echa y los deja? ¿Verdad que no? Los que somos padres de familia, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Los recibimos. Si usted y yo, que somos malos, dice la Escritura, amamos a nuestros hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial le ama y no se va a cansar de usted? Usted no es un caso perdido. Para Dios no hay casos imposibles. ¿Me dice amén a eso? Ve el ejemplo de un rey, el rey Manasés. Fue el rey de Judá. Este hombre tuvo un reinado larguísimo, increíblemente, el reinado más largo de las Escrituras. Pero vea quién era este rey. Su relato está en el segundo libro de Reyes, capítulo 21. El versículo 6, vea lo que describe de este hombre. A su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio y se entregó al estudio de los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, con los que multiplicó la maldad a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Versículo 7, él mismo hizo una imagen de acera y la puso en el templo del Señor, el templo que había hecho su ancestro Salomón, al quien Dios, a David el Señor le dio los planos y Salomón lo ejecutó. Versículo 11, puesto que Manasés, rey de Judá, había incurrido en estas cosas tan repugnantes y sus actos han sido peores que todo lo que hicieron los amorreos antes de él. O sea, era peor que lo que hacían los que habitaban esas tierras, los paganos que habían habitado esas tierras. Pero uno dice, mira fulano, mira que no les pasa nada. Pero, queridos hermanos, un día llega el momento donde uno termina cosechando lo que ha sembrado. Recuerda lo que la Escritura dice, todo lo que el ser humano siembra, eso también cosecha. Vean lo que dice el versículo 33 del segundo libro de Crónicas, ahora este es Crónicas, capítulo 33, versículo 11, porque se relata en las dos partes. Pero el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenado lo llevaron a Babilonia. Esta gente tenía por costumbre agarrar un hierro caliente fino y agarraban la nariz de la persona, la alaban hacia arriba y atravesaban ese hierro caliente, lo atravesaban en el cartílago de la persona y le ponían una argolla. Entonces luego de eso amarraban a la argolla una cadena y así alaban a la persona. Usted se puede imaginar el dolor de la quemadura y cualquier movimiento, todo lo que dolía. Yo no sé si algún día usted se ha lastimado la nariz, yo sí. Y eso es uno de los dolores más fuertes que hay. ¿Cómo habrá sangrado ese hombre? El sufrimiento de ese rey, todo lo que tuvo que haber pasado. Pero vea lo que dice el versículo 12, siempre del capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres. Dios oyó su oración y le respondió, permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Le hago una pregunta. ¿Será usted tan malo, tan mala como Manasés? ¿Tendrá el nivel de maldad? ¿Habrá alguien aquí del nivel de maldad de Manasés? ¿Verdad que es difícil
que eso es muy complicado. Este hombre, la Biblia, la Reina Valera dice que pasó a su hijo por fuego. Entonces yo creía que era como que agarraban a los niños y estaba una llama y lo pasaban rapidito. No, los ofrecían, los quemaban, ahí a los propios hijos, no a los hijos de un fulano, a sus propios hijos, ofreciéndolo a esos dioses sanguinarios. Pero este hombre, a pesar de todo eso, logró volver al Señor, porque no hay un caso perdido para Dios. Eso no ocurre. Así que por favor recuerde, para Dios no hay un caso imposible. Dígalo conmigo, por favor. Para Dios no hay un caso imposible. Recuerde que le hago repetir esto, no porque, qué bonito se oye, aunque se oye bonito, sino para que lo anidemos en el corazón. Recuerdo cuando era niño, y me llevaban de arrastra a la escuela dominical y cantábamos una canción que un día de esto queremos hasta predicar de eso. Cuidado mis manitos lo que tocan. ¿Se acuerda de eso? Cuidado mis ojitos lo que ven. En el cielo está el Señor y Él nos mira con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven. No importa lo que la gente puede estar opinando. Usted se tiene que llevar en su corazón que para Dios no hay un caso imposible. ¿Sabe qué? Esto de la escuela dominical, que siempre le animo a mandar a sus niños y traer a sus niños a la escuela dominical, se lo traje a colación, porque cuando iba a hacer algo, me acordaba de las palabras que me decía la maestra de escuela dominical. Y nos lo hacían cantar y cantar y cantar. Por eso le hago repetir esto, para que cuando usted esté enfrentando una situación y diga realmente que yo no tengo remedio, cuando usted diga yo no tengo remedio, recuerde, no hay un caso imposible para Dios. Todo es posible para el Señor. Amén. Número 2, Él permanece fiel, aun cuando usted y yo somos infieles. Pero es que yo he sido infiel. Él permanece fiel. Es que yo he fallado. Él sigue fiel. Siempre que uno piense en la fidelidad del Señor y cómo Dios recibe a quienes se han extraviado, debemos recordar al hijo, al que se le llama el hijo pródigo, que debería ser el hijo perdido, el hijo que se extravió. Este hombre, a pesar de haber despilfarrado todo lo que tenía, y recuerde, el Padre Celestial es el que representa al Padre del hijo pródigo. Y vaya conmigo, eso está en Lucas capítulo 15, versículo 20, ahí se relata la historia. El versículo 20, y levantándose, vino a su padre, o sea, este hijo vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Ese es su Padre Celestial. Un día vino alguien que todavía está aquí con nosotros, y me dice: pastor, vengo desbaratado. ¿Será que Dios me recibe todavía así como vengo? ¿Será que todavía Dios me está esperando a mí? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí. Aun cuando nosotros le hemos fallado, Él sigue siendo fiel. Por eso la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, escribiéndole Pablo a Timoteo, le dice: si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Él no puede negarse a sí mismo. Él sigue fiel. Él está ahí siempre esperando que sus hijos regresen a su redil. Y tal vez el día de hoy, usted que está regresando, esta palabra le pertenece. ¿Será que es para mí? No tengo la menor duda. Él sigue esperándole cada día. Número 3, su crecimiento depende de su cercanía con Dios. Debemos recordar que en este proceso la cercanía con Dios acelera o la lejanía de Dios retrasa el proceso en el que estamos metidos. Porque hay personas que uno los ve
que tal vez no de la noche a la mañana, pero tienen unos cambios en un corto tiempo. ¿Sabe por qué razón? Porque esa gente se ha metido con el Señor. Están ahí metidos completamente. Yo recuerdo que yo había conocido a una persona que de hecho era un maestro de obra. Yo lo conocí antes de ser cristiano. Y le voy a decir algo. Este maestro de obra que había trabajado en la casa de un tío, qué hombre más amargado. Mire, parecía naranjagri en ayuna, una cosa así. Llegaba en las mañanas y cómo trataba a los obreros. Y entonces este tío me decía, anda, ponete a ayudar ahí. Y yo me ponía a ayudar. Un día me puso a pegar ladrillo cuarterón de esos rojos. Y claro, él era un buen maestro de obra. Mire, le dejé uno de los ladrillos, pero es que era una cosa tan ínfima. Y me pegó una regañada. Y yo decía, pero si yo no soy ni trabajador, yo solo estoy aquí ayudando. Pero así lo conocí. Yo miré el día que entregó su vida a Cristo, porque yo ya estaba en la iglesia. Yo lo vi el día que él entregó su vida a Cristo. Después de eso, yo dije para mí, de seguro va a entrar en el proceso también. Pero hay personas que se meten tanto con el Señor. Recuerdo en una ocasión que estábamos construyendo algo en la iglesia y él viene entrando y habíamos colocado como una viga de esas como de losetas, de esos prefabricados, esos muros prefabricados, lo habíamos colocado y yo lo veo entrando a él y cuando lo veo, miro que él viene viendo si estaba plomado y le voy a decir algo, estaba desplomado, pero era una cosa ínfima. Pero su ojo, que tenía un gran ojo, miró que estaba desplomado. Y desde allá venía diciendo, está desplomado. Me acordé de aquel ladrillo cuarterón que no había pegado bien. Yo dije, nos va a regañar. Pero ¿cuál es mi susto? Que dice, solo hay que moverlo un poco. Y él mismo lo movió y lo arregló. Y dije, ahí está un hombre que verdaderamente ha sufrido un cambio de vida. ¿Ve? Pero ¿a qué se debe? Esa es la pregunta. ¿A qué cree que se debe? A la cercanía que este hombre tenía con el Señor. Me acuerdo que en esa iglesia teníamos 9 reuniones. Los días lunes íbamos al campo. Yo iba a las 9 reuniones. Cuando íbamos a un campo que estábamos levantando, en ese campo, ahí, de hecho era en el barrio de él, ahí estaba él. Día martes, que era el día de oración, ahí estaba ese hombre, ahí me lo encontraba. Día miércoles, que era otra vez en el campo, me lo volví a encontrar. Día jueves, que era de estudio bíblico, ahí estaba. Día viernes, él llevaba a su esposa. Ahí lo miraba, aunque no entraba a la reunión, obviamente, para estar escuchándola. Y yo iba a acompañar a Carolina, así que ahí nos echábamos unos cuentos, pero ahí estaba. Día sábado de ayuno en la mañana, ahí estaba el hombre, los días que no tenía trabajo. Los días sábados en la noche, era de jóvenes, así que esa no llegaba, pero domingo en la mañana, escuela dominical, ahí estaba. Domingo en la tarde, a las 5 de la tarde, que estaba la reunión de evangelismo, se llamaba, ahí estaba ese hombre. Cuando decían, vamos a ir a visitar a alguien que esté enfermo, ahí iba ese hombre. ¿Quién quiere interceder por este tema? Ahí estaba levantando la mano ese hombre. Yo me sorprendí del cambio y hasta el sol de hoy, porque está todavía con vida, hasta el sol de hoy es una persona que está sirviendo al Señor y su vida dio una transformación enorme. Pero claro, ¿a qué se debía? A la cercanía que tenía con el Señor. Vea lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Este es Jesús hablando. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. O sea, yo soy el árbol y ustedes las ramas, para hacerlo un poco más entendible. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y lea conmigo lo que dice a continuación. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. No nos equivoquemos. Si queremos un cambio de vida, una vida diferente, alejado del Señor, no lo vamos a lograr. Si usted quiere que su familia, su carácter, si usted quiere que sus finanzas, su matrimonio,
sufran una transformación, no lo va a hacer con psicología. Y queridos hermanos, por favor, no malentiendan, no irrespetamos los conocimientos que el ser humano ha logrado desarrollar. Para nada. Lo que quiero que entendamos es que el cambio verdadero no viene por el conocimiento humano, viene por la cercanía y el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Me dice amén a eso? Así es que viene. Por eso necesitamos estar cerca del Señor. Número 4, su proceso es único e irrepetible. No hay otro proceso parecido al suyo. Alguien podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor a mí me hace pasar por esto y a otros no? Porque usted es un proceso único. Su proceso el Señor sabe por qué lo está llevando de esa manera. Recuerdo al pastor David diciéndole a personas, hablándole a personas y diciéndole, mire, por favor, esta bendición que usted está recibiendo de este nuevo trabajo, lo que Dios le está bendiciendo, de esta puerta que Dios está abriendo, por favor, tenga cuidado que esto no sea una maldición. A gente que el Señor le bendijo en grande. Y qué tristeza es después verlos perdidos, porque el dinero los perdió. Entonces, ¿por qué el Señor no me ha bendecido? Porque Él sabe que si nos trae esa bendición que estamos esperando y no estamos preparados, nos va a perder. El proceso en el que estamos metidos, Dios sabe por qué nos está llevando por ahí. Vea la experiencia del apóstol Pedro. Este es Pedro que le pregunta al Señor, a mí ya me dijiste qué me va a pasar, porque el Señor ya le había dicho. ¿Y a este qué? Vea lo que dice el versículo 22 del capítulo 21 de Juan. Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Esto suena grosero, pero Jesús le estaba diciendo básicamente, ¿qué te importa lo que yo vaya a hacer con él? Es lo mismo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué importa lo que yo estoy haciendo en otras personas? Usted sígame, porque si usted sigue al Señor, la bendición de Dios le va a alcanzar. Se lo voy a decir de nuevo, si usted sigue al Señor, la bendición de Dios le va a alcanzar. Amén. Así va a ser. Número 5 y último. Su proceso termina el día del Señor. El día del Señor Jesucristo. Ese día termina su proceso. ¿Sabe qué significa esto? Que toda la vida vamos a estar en este proceso. Aquí vamos a estar. Siempre mejorando, siempre cambiando. Entonces alguien podría decir, pastor, ¿significa que nunca va a acabar? No, siempre el Señor va a estar enseñándonos algo nuevo. Siempre nos va a estar enseñando para mejorar, para hacer las cosas mejor. Imagínense, recuerdo en una ocasión que recibo una llamada, lo tengo tan presente, la memoria, que le puedo decir hasta el momento en la calle. Recuerdo que es a la entrada de la Centroamérica por la carretera Masaya. Voy manejando y suena mi teléfono. Y me dice mi esposa, es el pastor David. Y yo, contesta. Le contesta y dice, permítame hablar con su esposo. Me estaciono y le contesto. Y empieza a decirme, ¿no? Mire, me expone un caso. Y me dice después, ¿qué opina usted? Entonces yo agarro el teléfono y lo vuelvo a ver. Y le digo, pastor David, ¿sabe quién le está hablando? Soy Otoniel. Me dice, sí, estoy hablando con usted, dígame, quiero su consejo. Y yo, ¿usted me está pidiendo consejo a mí? ¿Sabe que él tenía más años de ministerio que lo que yo tenía de edad? Y él me estaba pidiendo consejo a mí. ¿Sabe por qué? Porque era alguien que tenía los oídos siempre abiertos para aprender. ¿Sabe que él tenía una frase? Cuando algo no salía como esperábamos, él tenía esta frase y decía, estamos aprendiendo. Es que todos estamos en el proceso. Todos estamos aquí.
en el proceso en el que Dios nos está llevando. Y le traigo a memoria una vez más el versículo con el que iniciamos, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó dígalo conmigo, en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo el Señor seguirá trabajando en nuestras vidas. ¿Quiere publicar algo en las redes sociales? Publique esta frase: estoy en proceso de construcción. Todos estamos ahí en proceso de construcción. Y el que crea que ya terminó el proceso me busca al final y ya le vamos a dar el título canónico de santo. Pero el resto de mortales estamos en construcción. Cada día estamos en construcción. Cada vez que alguien nos ofende, estamos en ese proceso. Y mientras no pasemos la clase, tendremos que repetirla. Se me acerca una persona y me dice: pastor, yo no sé si es que yo llamo a la gente para que me ofenda, pero es que a cada rato, mis compañeros de trabajo, en la iglesia, voy a un lugar y me atienden, me malatienden y me dicen groserías. Yo digo: ¿qué pasó? Y paso unos días que no se me pasa el enojo. Entonces le digo: bueno, lo que yo creo es que usted no ha pasado la clase. ¿Cómo es eso? ¿Hasta cuándo perdona? Le digo. Y escuche, fue tan honesta esta persona, y quiero que sepa que tengo los permisos para hablar esto. Dice esta persona: ¿sabe cuándo perdono? Cuando llega la Santa Cena. Ahí le digo: Señor, voy a tomar la Santa Cena, no quiero pescar. Ahí, mire, tengo que perdonar, pero paso unos días con unas molestias. Y le digo: ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Cada vez que alguien le ofenda, usted va a decir: dentro de una hora me toca la Santa Cena, para que dentro de una hora ya lo haya perdonado. Eso está difícil, pero vamos a intentarlo. Me vuelvo a reunir con la persona y me dice: mire qué increíble. Yo dije: voy a hacer eso y lo voy a perdonar y no más, y no voy a andar enojado. Y le había citado: no se ponga el sol sobre tu enojo. Y hay veces uno malentiende ese versículo. Lo que está diciendo es que no llegues a la noche enojado. Y le había citado ese verso y me dice: mire qué interesante. Ahora estoy como esperando a ver quién me ofende. A ver, vamos. Y ahora nadie me quiere ofender. Y le digo: ¿sabe qué es lo que pasa? Es que ya pasó la clase, ya no tiene que repetirla, porque la próxima vez que alguien le diga algo, usted va a hacer. Yo tengo cuando alguien me dice una grosería, mi esposa se echa a reír, porque cuando le cuento, entonces le digo: yo hice esto, mi amor, entonces quiero mostrarle qué hago esto. Y ya, se pasó, se salió. Así que, queridos hermanos, estamos en este proceso. No se canse de ir en este proceso, porque el que comenzó en usted la buena obra la va a perfeccionar para gloria de su nombre. No le va a dejar ahí a la mitad, le va a perfeccionar. Sabiendo todo lo que hemos hablado el día de hoy, todo lo que le he mencionado el día de hoy, entonces, por último, considere lo siguiente. Número 1, no se autodescarte. Por favor, no se autodescarte. Un escritor que nosotros hemos leído dice que un día un predicador famoso le preguntaron por él. No voy a mencionar los dos nombres de las personas. Le preguntaron por él. Entonces, cuando le preguntan por él, el predicador famoso hizo referencia a este joven y entonces le llamó como descartado. No sé cuál es la traducción exacta en inglés, pero era como desechado. Entonces él llama a su esposa: amor, escucha lo que acaba de decir ese predicador de mí, ese predicador famoso, ¿no? Dice que estoy desechado, descartado. Entonces, ¿sabe? Él estaba escribiendo un libro y le dice a la esposa: yo estaba pensando qué nombre le iba a poner a este libro y ya lo tengo. Así le voy a poner, tal cual. Y así le puso, así se llama su libro. Como en español sería como descartado. Que lo descarten otros.
El diablo le va a descartar, el mundo le va a descartar. Por favor, no se autodescarte. Número 2, téngase paciencia. Si se equivocó, téngase paciencia. Una vez más, no se autodescarte. Tenga misericordia de usted, tenga paciencia. Todos estamos aquí y nos equivocamos. Número 3, si le ha fallado al Señor, vuelva a Dios. Regrese al Señor. Y número 4, grábeselo en la cabeza, en su corazón, en su mente. Usted no será el primer caso perdido para Dios. No, yo no, es que no es para mí. Claro que es para usted. Usted no va a ser el caso perdido para el Señor. Llega un hombre donde el pastor David y le dice: yo tengo años de estar separado de mi mujer, le dice, de la que era mi esposa, porque ya no es mi esposa. Sí, pero yo quiero recuperar mi familia. Pero yo creo que soy un caso perdido. Le dice el pastor: usted no es un caso perdido. Y si usted le cree a Dios, el Señor puede restaurar su matrimonio. Después de tantos años, más de una década. ¿Por qué no? Al que cree, todo le es posible. Entonces le dice: vaya y visítela. El hombre llega la siguiente semana: no me diga, pastor, ¿para qué fui? Cuando le fui a tocar la puerta, sinvergüenza, desgraciado, ahora venís a aparecerte. Dice: es que Dios me habló, vaya de aquí de esta casa, desobligado. Entonces le dice el pastor: ¿qué tal si empieza a darle una ayuda financiera? Entonces llega otro día con un sobre, ¿no? Día de pago. Mire, es que yo quiero darle a mí. Dice: ¿qué? Le agarró el dinero y me lo tiró. Entonces métaselo por debajo de la puerta. Entonces le puso una nota: yo sé que no quieres recibir este dinero, pero yo quiero ayudar a mis hijos. Y metió el dinero. Otro día le llevó una provisión. Le ponen la provisión y toca la puerta y sale corriendo el hombre. Y dice que ahí escuchó la mujer: aunque la haya dejado, sin vergüenza. Ahí otro día dice: voy con el sobre. Le dice al pastor: voy con el sobre ahí escondido. Y lo meto, cuando iba a meterlo por debajo, abre la puerta la mujer. ¡Ah, aquí te agarré! ¡Ay! Sí, pero es que yo quería traerle. ¿Querés tomarte un café? Le dice: bueno, si me invita. El primero de muchos. Un día estábamos en la iglesia. Entonces ya le dije: ay, perdone que le diga esto, pero yo estaba ahí de curioso, ¿no? Escuchando los casos. Y llega el hombre agarrado de la mujer, de la mano. Aquí vengo, pastor. Ella es mi esposa, mírenla. Andamos como que somos novios. No hay casos perdidos para el Señor. No conozco su caso, pero su caso no va a ser un caso perdido para Dios. ¡Aleluya! Porque Dios no ha terminado su obra en usted. Él no ha terminado, Él va a seguir. Y usted puede rendirse, pero Dios nunca se va a rendir. Y como le dijo el abad en la novela El Conde de Montecristo, cuando Edmond Dantes le dice: yo no creo en Dios. No importa, Dios sí cree en ti. Usted puede decir: yo no creo en mí. No importa, Dios sigue creyendo en usted. Y la buena obra que Él comenzó en su vida la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La va a dejar perfecta. Aleluya.